Bienvenidos, estimados alumnos del curso virtual Conociendo a Mateo en la Liturgia. Mi nombre es Víctor Candela y con ustedes voy a compartir estas enseñanzas que podemos aprender del primer evangelio. Bien, nosotros tenemos 4 evangelios, el primero y el último atribuidos a apóstoles y los 2 internos a discípulos de apóstoles. Marcos, discípulo de Pedro; Lucas, discípulo de Pablo; finalmente el evangelio del apóstol Juan y el primero el evangelio de Mateo. La iglesia primitiva tuvo en alta estima el evangelio de Mateo. Por eso San Agustín va a considerar que Marcos más bien resumió a Mateo. Y como Mateo habla de la importancia de la comunidad, la vida eclesial, la entrega de las llaves a Pedro, es por eso que llegó a ocupar el primer lugar entre los evangelios canónicos. Si revisamos un poco el contexto del autor, fecha y lugar de composición, desde San Ireneo León, en su obra La refutación de las herejías, atribuye precisamente el primer evangelio al apóstol San Mateo, identificado con Leví, el recaudador de impuestos. El lugar en el que habría sido escrito el evangelio es en Antioquía, capital de la provincia romana de Siria. Precisamente Mateo, para redactar su evangelio, tuvo como fuentes al evangelio de Marcos, el cual lo va a expandir, y también la fuente de Dichos. Decimos Antioquía de Siria porque al terminar el sermón de la montaña habla que venían enfermos también desde toda Siria. Ahora, uno puede decir, si el evangelista depende del evangelio de Marcos, eso quiere decir que no ha sido escrito por Mateo, el apóstol y testigo ocular de las enseñanzas y obras de Jesús. Podemos decir de que el apóstol Mateo dio inicio a este evangelio y luego en torno a él formó una comunidad de escribas cristianos que continuaron su obra. Ahora bien, si se considera de que Mateo escribió su evangelio en un contexto de paz y que Mateo usa el evangelio de Marcos, y sabemos que Marcos habría escrito después de la gran guerra judía del año 70, que termina con la destrucción del templo de Jerusalén, los autores consideran que Mateo escribió ese evangelio hacia el año 80, 10 años después de Marcos, en un periodo de paz, porque precisamente Jesús mateano va a decir: ustedes son la sal del mundo, la luz, y no se puede esconder esa luz, lo que denota un contexto de relativa paz. Entonces, podemos decir que este primer evangelio se atribuye al apóstol Mateo, lo escribe hacia el año 80 en Antioquía de Siria. Si revisamos un poco sobre la estructura de este evangelio, podemos darnos cuenta que el evangelista lo ha estructurado en torno a 5 grandes discursos que son equivalentes también a los 5 libros del Pentateuco. Precisamente el primer gran discurso de Jesús en el Sermón de la Montaña dice: Jesús subió a un monte. Este monte evoca un Sinaí simbólico, al igual al que subió Moisés. Es decir, Mateo quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés. También otra característica rescatable del Evangelio de Mateo es la intercalación que hay entre un texto narrativo, es decir, un sermón del Señor seguido de milagros. Sermón, milagros. Entonces podemos decir que Mateo ha tenido en vista esa organización del material que ha tenido a su disposición. Si nosotros revisamos el encabezado del Evangelio, dice claramente: el libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por lo tanto, el objetivo de Mateo es presentar las raíces judías de Jesús. Más adelante, cuando culmina la genealogía, en el capítulo 1, versículo 23, dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará luz a un niño
le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si tenemos en vista las inclusiones, es decir, frases que aparecen al inicio y al término de una obra, y nos dirigimos al último capítulo de este evangelio, el Jesús mateano dice así: estén seguros que yo estaré con ustedes día tras día hasta el fin del mundo. Entonces, en esta inclusión, el Emmanuel, Dios con nosotros, permanece con la iglesia, permanece en medio de su comunidad. De la misma manera, el primer sermón, el sermón de la montaña, capítulo 5, empieza así Mateo: viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Empieza acá Jesús subiendo al monte como Moisés al monte Sinaí. Y de la misma manera, en el último capítulo 28, versículo 16, dice así: por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Empieza con un monte y termina también con otro monte. Sin embargo, también podemos ver que previamente en el capítulo 4 tenemos las tentaciones que recibe Jesús en el desierto por parte del diablo. La última tentación del capítulo 4, versículo 8, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús responde: apártate de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Lo que el diablo le había ofrecido, tener todos los reinos de la tierra, lo va a tener finalmente Jesús. Nuevamente, si vamos al último capítulo, el 28, dice en el versículo 18: se me ha dado todo por Él en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Jesús va a obtener el poder no solamente en el cielo, sino también en la tierra, pero no por obedecer al diablo, sino por cumplir la palabra de Dios. Hay que tener presente, estimados alumnos, esas inclusiones, porque nos hacen ver cuál es el hilo conductor en todo el evangelio. Bien, ahora vamos a ver cuál es la importancia del evangelio de Mateo respecto de las profecías del Antiguo Testamento. Cómo es la relación que tiene la comunidad mateana hacia afuera, es decir, las relaciones exteriores con el Imperio Romano. El evangelista Mateo se caracteriza por mencionar todo acontecimiento o enseñanza de Jesús con la frase: y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Ya hemos visto acá en la cita del capítulo 1, versículo 22, todo eso sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Capítulo 1, versículo 23, citando el capítulo 7 de Isaías. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 15, dice: estuvo en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por la Escritura: de Egipto llamé a mi hijo, citando el capítulo 11 de Oseas. Más adelante, en el versículo 17, hablando sobre la muerte de los niños inocentes, dice así: se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento, es Raquel que llora a sus hijos, citando el capítulo 31 de Jeremías. Y finalmente, terminando el capítulo 2, versículo 23, dice: fue a vivir a Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno. Y así pues, hermanos, podemos ver que esta frase favorita de Mateo, ¿qué nos quiere dar a entender? Con ocasión de la guerra judía, en torno al año 70, que culmina con la destrucción del templo de Jerusalén, Flavio Josefo nos narra que muchos escribas y rabinos fallaron en la interpretación de las escrituras.
Es decir, justificaron ciertos levantamientos, como Menagén, posiblemente Simón Ben Yoria. Sin embargo, estos personajes que se presentaban como Mesías, uno no era judío de nacimiento, otro sí era judío de nacimiento, pero no era de la tribu de David. Sin embargo, fueron apoyados por ciertos maestros. Mateo también escribe en este entorno de debate con los escribas judíos de su época. Por ello, él trata de demostrar mediante la Escritura, mediante el Antiguo Testamento, que las profecías de Jesús dicen que el Mesías ya llegó, y ese Mesías ha sido Jesucristo. En Roma también había una profecía de que la riqueza de Roma un día iba a pasar nuevamente a Oriente. El oráculo de Istapes se decía que el poder de Roma regresará a Oriente. San Jusino Mártir nos dice que había pena de muerte para el que leyera este documento. Sin embargo, dice el mismo santo, los cristianos leían en secreto esta profecía. También acá vemos textos, por ejemplo en el capítulo 2, cuando dice unos magos vienen de Oriente. Entonces se creía que el futuro gobernador del mundo ya no iba a venir de Roma, de Occidente, sino de la parte oriental del imperio. Precisamente con ocasión de la guerra judía, cuando Vespasiano es coronado como César por sus soldados en Alejandría y tiene que trasladarse a Roma, va a dejar a sus hijos Tito y Domiciano para que tomen la ciudad. Precisamente Eusebio de Cesarea, autor de la historia eclesiástica, citando a Hegesipo, menciona que cuando los romanos llegan a Jerusalén, mandan a asesinar a todos los hijos de la nobleza judía, e incluso llegan a encontrarse con los hijos o nietos de San Judas Tadeo, el primo del Señor. Pero al ver que ellos eran campesinos, consideraron pues de que ellos no se iban a levantar en armas contra Roma y los dejaron marcharse. Por eso es esa mención de los magos también, magos orientales, sabios, que mencionan que ha nacido el rey de los judíos, con el que empieza el Evangelio. Notemos también cómo culmina el Evangelio. Ya habíamos mencionado, ya habíamos citado, cuando dice: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y bauticen a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Es decir, Jesucristo empieza siendo rey de los judíos y al final del Evangelio llega a ser rey del mundo. Pero también le dice: enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Dónde está lo que Jesús nos ha mandado? En los 5 grandes discursos que Mateo ha conservado. Entonces podemos decir de que Mateo escribe en un contexto en que había zozobra sobre cómo interpretar correctamente las profecías del Antiguo Testamento, por un lado. Y por otro lado había zozobra también en el Imperio Romano, porque habían profecías que decían que el nuevo gobernante iba a venir de Oriente. Ahora bien, pasemos a ver cómo se estructura, cuál es la demarcación que hay entre la relación que hay entre el cristianismo naciente y la religión madre, que es el judaísmo. Ahora pasamos a ver las relaciones entre judaísmo y cristianismo. Marcos, 10 años antes, había establecido una demarcación ritual. El templo había perdido el monopolio como lugar para el perdón de los pecados. Ya el bautismo de Juan Bautista significaba el perdón de los pecados. La sangre de Cristo, entregada en la cruz y anticipada en la última cena, también es para el perdón de los pecados. Entonces, para Marcos, la demarcación es ritual, mediante los sacramentos del bautismo y la Eucaristía. Bautismo que reemplaza la circuncisión
y la Eucaristía que reemplaza los sacrificios en el templo. En cambio, el evangelista Mateo va a establecer una demarcación que los autores llaman como una demarcación ética, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 5 dice: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Los cristianos se caracterizan por una ética más exigente, ¿sí? Sin embargo, ¿qué puede pasar cuando un personaje o una autoridad demanda unas exigencias tan altas a la comunidad? Y es más, el último versículo del capítulo 5 dice: sean perfectos como su Padre es perfecto. Cuando en un grupo social se imponen reglas tan estrictas, el riesgo de que el grupo se divide en dos: los que cumplen esas leyes estrictas y los que no pueden llegar a cumplirlas. Pues bien, para evitar esa división, Mateo contrapone tanto la exigencia ética, pero también la tolerancia hacia aquellos hermanos que tal vez no puedan vivir con esta radicalidad ética de la buena noticia. Por ejemplo, en el capítulo 18 se habla de cuántas veces hay que perdonar al hermano: 70 veces 7. Más adelante también se habla para quitar la mala hierba, para que no se mezcle con la buena semilla. Sin embargo, se dice que hay que esperar a que ambas crezcan. Y finalmente, en la última cena dice que la sangre de Jesús es derramada para el perdón de los pecados. En el Padre Nuestro también se dice: perdona nuestras ofensas. Por lo tanto, el evangelista Mateo trata de hacer una separación ética. Los cristianos están llamados a vivir en una radicalidad evangélica, pero también tienen que ser tolerantes con los hermanos que no pueden vivir con esta radicalidad o se están esforzando poco a poco. Por lo tanto, podemos denotar que en la iglesia de Mateo hay dos grupos. El primer grupo, que serían los judíos que reconocieron a Jesús como el Mesías, llamados judeocristianos. Y el siguiente grupo tenemos los cristianos que vienen del paganismo, es decir, egipcios, romanos, fenicios, sirios, que lo reconocen como Salvador. Acá tenemos precisamente en el nacimiento de Jesús los magos que llegan de Oriente. Estos magos representan pues a los paganos que reconocen a Jesús como su Salvador, ¿sí? También esta integración de los dos grupos en el cristianismo primitivo en la iglesia de Mateo le llevó a hablar también de esa tolerancia que debe haber entre ambos grupos. Podemos identificar a los judeocristianos como el ala más radical o más estricta, mientras que los gentilcristianos serían el ala más flexible, más laxa, que no tenían esa radicalidad que les imponía la ley o la Torá para los cristianos provenientes del judaísmo. Podemos pues decir que la iglesia de Mateo es un cuerpo mixto y que tanto unos como otros deben ser tolerantes para buscar la unidad. Otro indicador de Mateo de que quiere mostrar la unidad entre ambos grupos es cuando les dice: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Claramente es un elogio que está haciendo Jesús que Mateo pone en boca de Jesús, halagando a la comunidad. Por lo tanto, la comunidad no puede partirse en dos. La comunidad tiene que ser una y a la vez ser sal y luz, que se logra solo mediante esta unidad. También podemos ver como otro tema principal del Evangelio de Mateo es la cuestión de la autoridad. ¿Quién es el que tiene la autoridad en la iglesia de Mateo? Pues bien, si nosotros revisamos después los sermones que va haciendo Jesús, podemos ver cuando Jesús va a encomendar el reino a Pedro.
precisamente en el capítulo 16, ¿no? Acá cuando dice, ¿ustedes quién dicen quién soy yo? Y Simón Pedro contestó, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Más adelante dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces podemos ver que acá Jesús deja precisamente las llaves del reino a Pedro. Podemos decir entonces que la comunidad mateana se estaba enmarcando dentro de un cristianismo petrino. Conviene ver que básicamente hay tres grandes grupos o corrientes en el cristianismo primitivo. Por un lado tenemos el cristianismo paulino, con toda la riqueza que da Pablo, que transmite Pablo en sus cartas. La otra gran corriente es el cristianismo juánico, con el Evangelio, cartas y el Apocalipsis. Y la tercera corriente tenemos en el cristianismo sinóptico o petrino, que reconoce a Pedro como cabeza de la iglesia. Sin embargo, cuando Jesús entrega las llaves del reino a Pedro y le dice, todo lo que tú ates o desates en la tierra, también va a ser lo mismo en el cielo, esa autoridad también va a pasar a los apóstoles, porque en el capítulo 18, versículo 18, dice así, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Es una extensión entonces del poder concedido a Pedro que se traslada también a los apóstoles. Entonces, obviamente que para Mateo, la iglesia poco a poco, con el transcurrir de las décadas, se va a ir centrando en Roma. Y acá vemos un indicador de cómo se reconoce el papel que tiene Pedro como jefe de los apóstoles. Y precisamente les había dicho que en estos grandes discursos sobre el reino, el discurso eclesiástico, parabólico, etcétera, se muestra al Jesús maestro, que fue una imagen preferida también en el cristianismo primitivo, del Jesús docente, el Jesús maestro, el Jesús que enseña con autoridad. Otro tema importante también del Evangelio de Mateo es sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos, en este caso el genitivo de los cielos, es otro modo de decir el reino de Dios. La llegada de este reino de los cielos, el reino de Dios, era esperado ya por los judíos. Recordemos que estamos en un contexto de movimientos apocalípticos entre los siglos 1 antes de Cristo y 1 después de Cristo. Movimientos apocalípticos como el de Juan Bautista y ahora también el de Jesús. La cuestión era cómo interpretar correctamente este reino de los cielos. Algunos hacían alusión a las profecías bélicas en que esperaban a un Mesías guerrero, a un Mesías de carácter militar que iba a alzar en armas a la nación contra Roma. Sin embargo, Mateo apela a las profecías del Antiguo Testamento que muestran a un Mesías pacífico, para desmarcarse precisamente de esos Mesías, falsos Mesías que se levantaban en un contexto militar. Mateo hace ver con la aplicación de profecías de Isaías de que el verdadero Mesías no recurre a la guerra, sino que él predica mediante la paz. Es más, él ingresa a Jerusalén en un burro, que es como una parodia o burla a los grandes desfiles militares de los césares romanos. Bien, estimados alumnos, espero que esa sea una motivación para que ustedes conozcan más y mejor el Evangelio de Mateo, que se lee precisamente en el ciclo litúrgico A, y poder comprender mejor las lecturas dominicales que se va a emplear en la liturgia con este Evangelio, y conocer este Jesús maestro, este personaje tan importante que empieza siendo rey de los judíos y termina como rey del mundo,
al que lo visitan los magos y se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y que es el Emmanuel que está presente en la iglesia. Muchas gracias por su atención.